Bueno, entonces vamos a trabajar entonces el tema concreto. Vamos a entender lo que es el teorema de Pitágoras y cómo eso se utiliza en el área de ciencias y en el área de matemáticas. Entonces vamos a transversalizar, digamos, el concepto. Esperamos un minutico mientras se actualiza la presentación. Bien, entonces una de las cosas que estábamos diciendo, sí, una de las cosas que estábamos diciendo es el concepto que tenemos de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿a qué le llamamos o a qué le denominamos nosotros un triángulo rectángulo? Entonces, ya decimos nosotros que un triángulo rectángulo pues tiene un ángulo de 90 grados, así como lo tenemos de esta manera. Eso es un triángulo rectángulo. Es decir, un triángulo donde tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces decíamos también que pues un triángulo es una figura que une dos líneas rectas, se unen dos líneas rectas en un punto que nosotros denominamos pues un vértice, ¿no? Entonces aquí tenemos dos líneas rectas unidas en un punto y tenemos un vértice acá. Esto es lo que denominamos nosotros como un triángulo. Entonces hay diversos tipos de triángulos. Aquí estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Entonces en un triángulo rectángulo nosotros tenemos, digamos, varios componentes. Hay un componente, entonces una de las líneas del triángulo rectángulo lo vamos a denominar el cateto A o la línea A o el lado A, y hay otra línea del triángulo rectángulo. Entonces hay una línea vertical y la línea horizontal del triángulo rectángulo. Entonces lo vamos a denominar pues el lado B o cateto B. Y tenemos entonces una línea que vamos a denominar nosotros hipotenusa. Entonces en ese triángulo rectángulo nosotros tenemos tres componentes. Tenemos un lado A, un lado B y tenemos entonces una línea que atraviesa que la denominamos hipotenusa. Hasta el momento no hemos dicho nada raro ni nada diferente que no hayamos tocado nosotros, digamos, en aspectos
básicos como la primaria o, bueno, los primeros años del bachillerato. Entonces, eh, dos cosas que hemos dicho, o sea, identificar cuando entonces nosotros tenemos un triángulo rectángulo, qué es un triángulo rectángulo, e identificar entonces nosotros los lados del triángulo, los componentes pues que tiene el triángulo rectángulo. Entonces, tiene un lado A, tiene un lado B y entonces hay una línea que es algo muy fácil para recordar. Vamos a hacer una prueba. Eso. Hagamos una prueba. Entonces, de estos tipos de triángulos que nosotros tenemos acá, entonces nosotros tenemos que un triángulo rectángulo, la identificación de un triángulo rectángulo, porque el triángulo rectángulo tiene entonces un ángulo recto. Hay otros tipos de triángulos, claro que sí, según, digamos, según sus lados o según sus ángulos. Entonces, hay triángulos obtusos, hay triángulos acutángulos, hay otros tipos de triángulos, pero entonces nosotros estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Lo que estamos diciendo del triángulo rectángulo ahora, pues entonces es que tiene, según su ángulo, entonces tiene un ángulo de 90 grados y entonces tiene un lado A, tiene un lado B y tiene entonces lo que llamamos una hipotenusa. Entonces yo creo que esto no nos va a olvidar. A partir de ahí nosotros podemos realizar toda una serie de cálculos, que eso es lo que me interesa que nosotros realicemos. ¿Cómo vamos a expresar y cómo vamos a trabajar entonces esos cálculos? Tenemos que partir de una premisa fundamental y es entonces esa ecuación del teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a mirar a qué ecuación nos estamos refiriendo nosotros. Y aquí de una vez vamos a aprovechar a repasar algo bien importante que son los despejes matemáticos básicos. Bien, entonces, ¿cuál es esa ecuación fundamental de un teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado o el cuadrado es igual a la suma de cada uno de los lados al cuadrado o es igual Perfecto, al curioso. cuadrado de la suma de cada uno de sus lados. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del lado A más el cuadrado del lado B. Entonces, de aquí se desprende algo bien importante. Si yo quiero saber cuál es el valor de la hipotenusa, perdón, cuál es el valor del lado C, tengo que despejar
este 2 que yo tengo acá. Bien, entonces, ¿cómo vamos a realizar ese procedimiento de despejar de un lado, despejar una potencia? ¿Qué es esto? Esto es una potencia. Cuando yo tengo una base con un elevada a un exponente, esto es un exponente, esto es un número base y esto lo llamamos una potencia. Entonces, cuando yo tengo una base elevado a un exponente, tengo una potencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer para trabajar o realizar un despeje, un despeje matemático? Vamos a aprender aquí en un momentico o vamos a repasar aquí en un momentico los principales despejes matemáticos o al menos unos despejes matemáticos básicos que nos van a servir aquí para realizar pues o proyectar estos ejercicios que estamos trabajando. Entonces, si yo voy a despejar C, entonces podemos decir que C va a ser igual, o sea, el valor de la hipotenusa va a ser igual. Si esto es una potencia, pasa al lado contrario como una raíz. Entonces va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la suma de cada uno de estos lados. Entonces, esto es para saber el valor del lado C. O sea, si yo quiero saber cuál es esta medida de aquí hasta aquí, quiero saber cuál es esta medida. Entonces, esta medida es ¿cuál? La raíz cuadrada de la suma de estos dos lados. Así se despeja cuando yo tengo una raíz cuadrada. Entonces, perdón, cuando yo tengo una potencia, pasa al lado contrario como una raíz cuadrada. Bien, fácil. Esto no tiene mayor complicación. Bien. ¿Y qué es una raíz cuadrada? Fácil, una raíz cuadrada, por ejemplo, eh, por decir algo, la raíz cuadrada de 25. Entonces, cuando yo hablo de una raíz cuadrada, estoy hablando de dos números que multiplicados me dan a mí 25. Entonces sería 5 por 5. Entonces, 5 por 5 me da 25. Quiere decir que 5 a la 2 es igual a 25. Quiere decir que la raíz cuadrada de 25, o sea, que si yo despejo aquí el 5, 5 es igual a la raíz cuadrada de 25, que la raíz cuadrada de 25 me está diciendo aquí que es igual a 5, es decir, dos números que multiplicados me den el número que tengo aquí dentro de la raíz. Eso es una raíz cuadrada. Dos números que multiplicados me den lo que yo tengo en la raíz. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo acá. Por decir algo, la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 9. Dos números que multiplicados me den 9, entonces va a ser 3 por 3. La raíz cuadrada de ¿Está 10. bien, papá?
Entonces, de 16, la raíz cuadrada de 16, dos números que multiplicados me den 16. 8 por 2, 16. Entonces, dos números que multiplicados me den 16. ¿Cuáles serían? A ver, 8 por 8. ojo con Ve, 8 por Ve, 2, 8 por perdón. 8 por 8 2. por 2. 8 por 8, ¿cuánto da? 8 por 1. ¿Cuánto da? No, 8 por 2. 8 por Ah, 8 2 por 1. da 16. Ah, lo que se me olvida 8 por decir, 1. sí, 8 por 2, 16. Pero como es la raíz cuadrada, entonces de pronto dije mal la expresión. Es 4. un número que multiplicado dos veces me dé la raíz. Claro, no son dos números que multiplicados me den la raíz, porque ahí sí tiene razón. 8 por 2 da 16, totalmente cierto. Pero es un número que multiplicado por sí mismo me dé entonces, me dé la raíz. Entonces sería 4 por 4, correcto, que me da 16. Entonces, ahora el que dijeron 8 por 8 sería la raíz de 64. Ahí sí, ¿cuál es la raíz de 64? Entonces la raíz de 64 es 8, porque 8 por 8 me da 64. Entonces es un número que multiplicado por sí mismo me va a dar a mí la raíz. Bien, me da la raíz, el valor de la raíz. La raíz cuadrada de 36 vendría siendo 6. 6, porque 6 por 6 me da 36, correcto. Muy bien. Ahora el problema lo vamos a tener, por ejemplo, el problema lo vamos a tener aquí, pero entonces en los ejercicios lo vamos a trabajar con aproximaciones. De hecho, en las pruebas, pues también muchas veces se hace de esa manera. Por ejemplo, ¿cuál será la raíz cuadrada? La raíz cuadrada de 28. Entonces hemos dicho, según lo que estamos diciendo, es un número que multiplicado por sí mismo me dé 28. Entonces, repasamos las tablas. Entonces yo tengo 2 por 2 no me da. 3 por 3 no me da. 4 por 4 no me da. 5 por 5 se me va aproximando. 5 por 5 da 25. 6 por 6 me da Ya no 36. nos da porque pasa. Exacto, entonces aquí se me pasó. Pero resulta que 5 por 5, este se me aproxima. Entonces la raíz cuadrada de 28 es 5 como unidad entera. Comunidad entera, esto debe ser 5 y entonces esto tiene aquí unos valores decimales, esto va a tener aquí unos decimales. No nos vamos a preocupar por sacar esos decimales, por hacer esa aproximación tan exacta con esos decimales, porque pues la realidad es que de pronto ¿Qué perdemos, me salió? sino que de una lo sacamos de esta manera como hicimos, lo sacamos por un método de aproximación. Entonces miramos cuál es la multiplicación de ese número por sí mismo que más se aproxima a esa raíz cuadrada que tenemos ahí. Ya sabemos que el resto del número son unas cifras decimales, pero pues no nos vamos a preocupar por sacar esas cifras decimales en los ejercicios que vamos a trabajar. Ya vamos a mirar un ejercicio como tal de esto que yo les estoy hablando. Entonces, vamos a trabajar con la aproximación para hacerlo más rápido. ¿Por qué les digo esto? Porque en la prueba ICFES o en la prueba Saber 11 nosotros no vamos a tener ningún medio tecnológico de apoyo, es decir, no vamos a tener ni celulares,
no vamos a tener ni calculadoras, no vamos a tener nada de eso. Entonces, por eso yo necesito que todos ustedes estén duchos con el tema de las operaciones matemáticas básicas: sumar, restar, multiplicar, dividir, porcentualizar. Esas operaciones matemáticas básicas, mejor dicho, en semana debemos de estar trabajándolas al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, no vamos a tener soporte para eso. Entonces, si no saben restar, se me tienen que poner pero en las pilas a restar en semana como un berraco. Si la división nos da problemas en semana, tenemos que ponernos las pilas a trabajar la división por una y por dos cifras como mínimo. Entonces, ¿por qué? Porque las operaciones, hay que hacer operaciones, sí, y hay que hacer operaciones manualmente. Entonces, tenemos nosotros que tener la habilidad de hacer la operación, de hacerla a mano, sin ningún medio tecnológico, porque nos acostumbramos todo a usar la calculadora. Entonces, la idea es que la idea es que no trabajemos nada con calculadora cuando estemos realizando estas operaciones. No nos acostumbremos a trabajar con calculadora. Bueno, entonces, entendiendo lo que es una raíz cuadrada, entendiendo lo que es un triángulo rectángulo, entendiendo los componentes que tiene un triángulo rectángulo, entonces vamos a darle paso entonces a un ejercicio básico del teorema de Pitágoras, y entramos a uno de pronto un poquito más elaborado, más de análisis. Entonces, lo que dijimos ahora, hay que tener mucho cuidado porque los lados pueden cambiar. Ojo con eso, ¿bien? Ahorita teníamos algo como así. Ahorita teníamos algo muy de esta manera. Y miren cómo lo tenemos en este momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿bien? Esto sigue siendo pues un triángulo rectángulo, pero entonces hay que identificar quién es la hipotenusa, ¿bien? ¿Qué letra está relacionada con la hipotenusa? ¿Bien? ¿Cuál es la letra que se relaciona con la hipotenusa? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque muchos ejercicios se pueden prestar para confusión. Entonces, yo necesito estar atento cuál es el lado de la hipotenusa y cuáles son los catetos, es decir, cuáles son cada uno de los otros lados. ¿Bien? Y entonces así yo puedo decir, vea, aquí yo puedo decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los cuadrados de los catetos. Entonces yo aquí puedo decir esto, pero aquí yo no puedo venir con esta misma afirmación porque entonces me equivoco. Aquí yo tengo que decir, bueno, la hipotenusa al cuadrado
es igual a la suma de cada uno de los catetos, del cuadrado de los catetos. Entonces, ojo con eso, tengo que mirar quién es hipotenusa. Y eso, digamos, a veces en las pruebas sí que les gusta de pronto a nosotros confundirnos con alguna letra cambiada de posición. Entonces, eso se llama, digamos, hacer un poquito más de análisis, ¿bien? Para saber entonces quién tiene digamos, quién tiene la misión de ser hipotenusa y quiénes entonces resulta que son los catetos. Esto lo podemos ver de muchas formas, pero la esencia es exactamente la misma. Nosotros podemos ver esto de muchas maneras. Vamos a verlo de otra manera. Vámonos de otra forma. Digamos, expresado, por ejemplo, de esta forma. Digamos, entonces, ¿quién es hipotenusa? Hipotenusa es esta línea diagonal, esa es una hipotenusa, entonces, ¿y quién es la hipotenusa? Entonces es z, entonces aquí decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. A la suma del cuadrado de cada uno de los catetos. Entonces, tengo que mirar quién hace, quién es o quién está ejerciendo las veces de ser hipotenusa. ¿Cuál es la letra que tiene esa misión de identificar la hipotenusa y cuál es la letra que tiene entonces la misión de identificar entonces a uno de los lados? Esto en sí, pues aquí estamos haciendo un toque de, de al trabajar con las letras, pues estamos haciendo un toque de álgebra también. Y estamos trabajando entonces, eh, con componentes, componentes algebraicos. Y la idea es pues determinar cuál es el valor de alguna de las letras. Eso en sí los ejercicios, la idea es esa, determinar qué vale uno de los lados o determinar qué vale la hipotenusa. Entonces, procediendo acá, yo tengo acá, un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo vamos a ponerlo aquí a un ladito. Entonces, en este triángulo rectángulo, los catetos miden, hay un cateto que mide 4 metros y hay un cateto que mide 3 metros. Entonces me preguntan a mí, ¿cuánto mide esta diagonal? Entonces, esta diagonal es la hipotenusa. Entonces, me están preguntando cuál es esta diagonal.
¿Cuál es esta hipotenusa? Yo a cada cateto le puedo dar una letra, pero ya sabemos entonces que aquí me están preguntando por la hipotenusa, que este es un lado A y este sería un lado B, o lo podemos tomar como lado B y C, como lo quiera mirar, bien, como lo quieran mirar. Digamos, conservando la linealidad con el ejercicio, pues observémoslo con los datos que teníamos nosotros arriba. ¿Cuáles eran los datos que teníamos arriba? Nosotros teníamos esto, es decir, la hipotenusa la estábamos determinando con la letra A, esto es la letra A, y los lados los estábamos determinando como B y como C. Entonces, por eso establecíamos la relación. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual, entonces, a el cuadrado de la suma de cada uno de los catetos. Entonces, vamos a llevar esto a la expresión que tenemos aquí. Entonces, yo digo que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? Entonces, es igual a b a la 2. B es este lado, entonces es igual a 4 a la 2, esto es una potencia, ya sabemos que 4 a la 2 va a ser entonces 4 por 4, enseguida miramos esto, más, entonces C a la 2, si C a la 2 es este lado, o sea, 3 a la 2. Entonces, yo puedo resolver esto, 4 a la 2, esto es una potencia. 4 a la 2 no es 4 por 2 igual a 8. Esto es falso. Bien, eso es una potencia. Es decir, el número 4 multiplicado por sí mismo dos veces. Eso es una potencia. Entonces es 4 por 4 más 3 a la 2, entonces no es 3 a la 2 no es 3 por 2 igual a 6, esto es falso. 3 a la 2 es 3 por 3, o sea, multiplicado por sí mismo las veces que diga el exponente. Entonces, por decir algo, 3 a la 3, 3 a la 3 no es 3 por 3 igual a 9. Esto es falso. 3 a la 3 es 3 por 3 por 3. O sea, la base multiplicada lo que diga el exponente. En este caso multiplicada 3 veces. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, esto es una potencia y la potencia se resuelve multiplicando entonces la base las veces que diga el exponente, multiplicando la base por sí misma las veces que dice el exponente. Entonces, si resolvemos esto, entonces a la 2 va a ser igual, entonces 4 por 4. Entonces, a ver, ¿cómo andamos de multiplicación? ¿Cuánto es 4 por 4? 16. 16, muy bien. Entonces 4 por 4, 16. Más 3 por 3. ¿Cuánto es 3? 9. 9. Muy bien. Entonces, aquí No ya, se puede ver en Google. aquí ya podemos decir que a la 2 es igual a... Entonces, 16 más 9, ¿cuánto es? 25. Entonces, 16 más 9 va a ser 25. 25. Muy bien. Entonces aquí me piden
me piden entonces cuál es el valor de A. Pero es que yo aquí la tengo elevada a un exponente. Entonces, ¿cómo es que despejo ese exponente? A ver, el exponente pasa al otro lado, ¿de qué forma? ¿Pasa de qué manera al otro lado? Pasa como una qué. El exponente pasa como una qué al otro lado. A ver, ¿cómo pasa al otro lado? Como una qué. ¿Cómo pasa ese exponente? A Yo participe. es igual a qué. Bien, participe. Pasa No, como bueno, una qué. ¿por qué? Al otro lado pasa como una raíz cuadrada. Entonces recuerden, este exponente para bajarlo de ahí pasa al otro lado de la igualdad. Ojo, entonces al otro lado de la igualdad el exponente pasa como una raíz cuadrada. Entonces A es igual a la raíz cuadrada de 25. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25? Entonces ya sabemos que un número 5. multiplicado por sí mismo que me dé 25, claro, entonces va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es igual a 25. Entonces quiere decir que este lado A está de aquí hasta aquí, entonces ese lado de ahí hasta allá vale la bobadita de ese lado vale 5 metros. Bien, entonces, de esta manera yo pude determinar la medida de toda esta diagonal. Bien, esto muchas veces se utiliza también para tomar de pronto medidas de altura de edificios con base pues en la sombra que el edificio proyecta en el piso. Algo así vamos a mirar en estos días. Entonces, esto, de esta manera, pues hago el cálculo de cuánto vale, cuál es el valor de esa diagonal operando o trabajando el teorema de Pitágoras. Bien, que es muy sencillo. Simplemente tenemos que tener cierto cuidado con los lados, cierto cuidado con las letras que representan a cada lado. Ese es eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que, digamos, hay que tener cuidado con esos lados que van representando, las letras que van representando cada lado. Miremos otro detalle, miremos otro ejercicio. Vamos a mirar un ejercicio un poquito más de análisis. Vamos a un minutico mientras nos carga la imagen. Vamos a mirar un ejercicio un poquito más elaborado, pero el ejercicio es sencillo, ¿no?
Entonces, mucho cuidado con este ejercicio que estamos colocando acá. Lo voy a poner más amplio para que ustedes puedan detallar algo. Fíjense que el ejercicio está especificado con base en tiene como fondo, el ejercicio tiene como fondo unos cuadraditos, bien, hay una base, el ejercicio tiene una base milimetrada, hay unas unidades de cuadraditos, entonces hay que tener cuidado con esas unidades de los cuadraditos internos del ejercicio. Entonces, pregunto algo de simple, voy a ponerlo más grande, sí, algo como de simple razonamiento. Voy a preguntar algo de simple razonamiento. ¿Cuánto mide? Vamos a mostrarlo acá. ¿Cuánto mide esta línea que estoy subrayando aquí? ¿Cuál es la medida de esa línea que yo estoy subrayando ahí? ¿Cuál será la medida de esa línea? A ver, ¿qué opina Laura? Laura, ¿cuál será la medida de esa línea AF que estoy subrayando ahí? 4 centímetros, ¿no es, profe? 4 centímetros. ¿Y usted de dónde saca eso? La medida AF, a ver, ¿cuánto mide? Mire bien los cajones y mire bien lo que está pintado. Mire bien, cuánto mide esa línea, Laura? Pero el profe que me puso el celular negro. A ver, o a ver, Anderson, ¿usted qué opina, Anderson? ¿Cuánto mide esa línea, Anderson? 3. Entonces esa línea mide 3, correcto. ¿Por qué mide 3? Porque es que miren que esa línea está ocupando 3 cajoncitos. Quiere decir que cada cajoncito de estos vale o equivale a 1 centímetro. Cada cajoncito equivale a 1 centímetro. Entonces, fíjense que la línea CA tiene 1, 2, 3, 4 cajoncitos, que tiene la medida de 4 centímetros. Eso quiere decir que cada cajoncito vale 1 centímetro. Entonces, esta línea de aquí a acá mide podemos expresarla, podemos decir que vale, esa línea vale 3. Esta línea vale 3 centímetros. Esta línea de aquí a acá, porque nos da precisa, bien, nos da precisa en cada uno de los cajoncitos. Esto es análisis, bien, esto simplemente es algo visual, es algo de llevarlo mucho, de mirar y hacer el análisis de lo que estoy viendo en este momento. Entonces, no estamos haciendo ninguna pregunta rara, sino que estamos buscando o equiparando medidas. Bien, quiere decir, quiere decir, entonces una pregunta capciosa, ¿cuánto mide el lado CF? ¿Cuánto mide todo el lado CF? O sea, de aquí hasta aquí, ¿cuánto mide todo ese lado? ¿Cuánto mide todo el lado CF? ¿Cuánto mide todo el lado CF? 4 centímetros. Entonces, el lado CF, ACF. CF,
El lado CF, Todo completo, 7 centímetros. 7 centímetros. Entonces, todo el lado completo tiene medida de 7 centímetros. Bien, entonces de aquí hasta aquí, el lado CF Y mide así sería Y por así sería, pues. 7 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide? Una pregunta capciosa. Si esto es un cuadrado, o sea, C, H, G, F, entonces, ¿cuánto mide el cuadrado C, F, G, H? ¿Cuál es el área de ese cuadrado? ¿Cuál será el área de todo este cuadrado C, F, el G, mismo, sigue H? siendo el mismo, ¿no? Entonces, algo bien Es el importante. mismo, es lo mismo. Todos los lados miden igual, correcto. Entonces, aquí hay 7 centímetros, aquí hay 7 centímetros, aquí hay 7 centímetros y aquí hay 7 centímetros. Entonces, la pregunta capciosa es, ¿cuál es el área de ese cuadrado? Recuerden que el área de un cuadrado es lado por lado, o en otras palabras, lado a la 2. Entonces ya sabemos cuánto mide un lado, cuánto mide el otro. Entonces el área del cuadrado es 7 por 7. ¿Y cuánto es 7 por 7? ¿Cuánto es 7 por 7? 49. 49. Esas tablas de multiplicar deben de estar en el corazón. Las tablas de multiplicar las deben de tatuar en el corazón. Muy bien. Entonces, el área de este cuadrado, el área de este cuadrado es de 49 centímetros. ¿Pero cuál área? El área que corresponde a C, F, G, H, toda esa área, HC, toda esta área es de 49 centímetros. Muy bien. Esa es el área. Y entonces, ¿cuál será? Otra pregunta capciosa. ¿Cuál será el perímetro? Profe, pero Dime, dime. me dice, bueno, para poder multiplicar por el 7, ¿cuáles son los 7 lados? No, no es que tenga 7 lados, ojo, no es que tenga 7 lados, sino que, no es Hay que, que multiplicarlo 7 por los cuatro lados, ¿no? sino que, No, porque entonces serían 28. No, no, es que hay algo que no la cogí. no, sino que es que, ¿cuál es el área de un cuadrado? El área de un cuadrado. Entonces, el área de un cuadrado es lado por lado. El área. El área es lo de adentro. Es el área. Entonces, el área de un cuadrado es lado por... ¿Cuál es el área de esto? Es 7 por 7, 49. Entonces, el área es 49 centímetros cuadrados. Este es el área aquí adentro, 49 centímetros cuadrados. Otra cosa es lo que vamos a preguntar. Otra cosa es el perímetro. Entonces, el perímetro es la suma de los lados. Entonces, esto tiene, Si el cuadro tuviera 8, si el cuadro tuviera que, entonces, el si perímetro, el cuadro en vez de tener 7 centímetros tuviera 8, entonces, si el cuadro, si cada lado valiese 8 centímetros, entonces el área sería 8 por 8, o sea que sería 64 8 por centímetros 8. cuadrados. Exacto, 8 por 8. Por eso,
El área es lado por lado. Un lado tiene 7 y el otro lado tiene 7. O sea, un lado, cada lado tiene la misma medida, por eso se llama un cuadrado. Cada lado tiene la misma medida. Entonces el área del cuadrado es lado por lado o el lado al cuadrado, como lo quiera ver. El perímetro es distinto. Entonces, ¿verdad que cuando nosotros hablamos del perímetro, entonces estamos diciendo que el perímetro es la suma de cada uno de los lados? ¿Cuántos lados tiene esto? Tiene 1, 2, 3, 4 lados. Entonces tiene 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, ¿cuánto suma esto? Esto suma 28. Entonces, el perímetro es todo esto, o sea, cuánto mide, cuál es la medida de todo esto, el perímetro, o sea, la frontera, pues. ¿Cuál es la medida de toda su frontera? La medida de toda su frontera, el perímetro, son 28 centímetros. Porque cada lado vale 7 centímetros. Entonces, sumo los lados, pero el área es la medida de todo su interior. Y entonces el área es lado por lado. Y eso me da 49 centímetros, pero no son centímetros, 49 centímetros cuadrados. Ese es el área en su interior. 49, todo esto tiene 49 centímetros cuadrados. Ese es el área. Entonces, una cosa es el perímetro y otra cosa pues es el área que estamos trabajando. Muy bien. Eso pues en una figura geométrica como un cuadrado. Bien, entonces ya lo que me interesa que miremos en este ejercicio es precisamente el tema de cómo las medidas ya me las está dando la cuadrícula que tiene entonces el fondo de la imagen. Entonces tenemos que, así como hizo Anderson ahorita, hay que relacionar esa cuadrícula entonces con, digamos, la medida XY de un lado que estoy buscando. O sea, cómo voy relacionando esa cuadrícula con las medidas. Bien, entonces hagamos este lado primero. Entonces, resulta que yo aquí, yo desconozco el cuadrilátero, o sea, el cuadrado que yo tengo en el interior, este cuadrado de mi interior, este de aquí. Yo desconozco entonces las medidas de este cuadrado. Yo aquí ya no puedo decir, es que esta línea de aquí a aquí vale lo que esta de aquí a aquí. Yo no puedo llegar a decir eso. Sino que tengo que mirar entonces, con base en el teorema de Pitágoras, buscar entonces a quién, qué lado de esta diagonal, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo fue que dijimos que se llamaba esa diagonal? ¿Es la que? ¿Cómo se llama esa diagonal? A ver, Lady, ¿cómo se llama esa diagonal? ¿Cómo ve que dijimos que se llamaba esa diagonal, Lady? ¿Cómo se llama la diagonal, Lady? Hipotenusa. La hipotenusa, muy bien, Lady, correcto. Entonces, esa diagonal es la hipotenusa. No me vaya a dormir, Lady, allá en ese colchón tan cómodo donde está. Entonces no me vayan a dormir, ni Anderson tampoco me vayan a dormir allá, ni estén viendo ahí a Pedro el Escamoso, si es que todavía lo presentan. Entonces, eso es
la hipotenusa, muy bien. Entonces, tenemos la medida de cada uno de los lados, pero no tenemos entonces la medida de la hipotenusa. Haciendo un paréntesis, ustedes cuatro con Laura son muy juiciositos porque un viernes en diciembre y aquí es que estudiando, que berraquera parche el que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, un esfuerzo muy diciente y un esfuerzo muy grande el que hay que hacer por unos mesecitos más. Los viernes a esta hora nos tomamos una dosis aquí de matemáticas, una dosis de lectura, salimos embriagados entonces de ciencias. Eso es lo que vamos a hacer los viernes de aquí hasta que presentemos la prueba. Muy bien. Entonces, resulta que necesitamos saber cuál es el valor de la hipotenusa. Entonces, miren que aquí la hipotenusa me la dieron, me la están dando con X. Bien. Entonces, no tengo los lados, no los tengo relacionados. Entonces, pues yo puedo poner este lado como A y este lado como B. Entonces, yo voy a decir que x al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos. Entonces, a a la 2 más b a la 2. Entonces, vuelvo y hago lo mismo. Ya sé que vale el lado A, que es de B a C, que vale 3 centímetros. Y ya sé cuánto vale el lado CA, que es el lado B, que vale 4 centímetros. Entonces, cada uno de estos obviamente pues está al cuadrado. Y entonces lo mismo que estamos haciendo ahora. Entonces, 3 a la 2, ya sabemos que 3 a la 2 no es 3 por 2, sino 3 por 3, 9. Y ya sabemos que 4 por Potencia. 2 no es 4 por 2, sino 16. 4 por 4, 16. Y entonces ya sabemos que x a la 2 es igual 16 más 9, 25. Y ya sabemos entonces que X vale ¿cuánto? La raíz cuadrada de 25. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. 5. Entonces X vale, 5. muy bien. Entonces X vale 5. Entonces este lado de aquí que no sabemos, entonces este lado que nosotros lo desconocemos, entonces este lado vale 5. Entonces ya tenemos ahí el valor de ese lado. Este lado vale 5. Entonces, como esto es un cuadrilátero, todos sus lados son iguales, esto es un cuadrado, entonces tiene 1, 2, 3, 4 lados, todos los lados son igualitos. Entonces, cada lado, pues obviamente, cada lado va a valer 5, 5. Cada lado va a valer 5. Muy bien. Y entonces, ya vemos que pues si cada lado vale 5, entonces este lado vale 1, 2, 3, 4, entonces como esto está, este lado va a valer 4, este lado va a valer 3, este lado va a valer, este lado vale, Camila, que se levantó. Ay, no me late. Y Camila. este lado vale Va a 1, ponerle la 2, mamila. 3, este lado vale 4, Va a ponerle la mamila. ¿Qué? este lado vale 3,
Bien, vamos a anular el micrófono, porfa. Eso, Laura. Vamos a anular el micrófono. Bien, Control. bien, correcto. Volvámoslo a colocar. Bien. Entonces, aquí podemos nosotros totalizar, digamos, con lo que dijimos, podemos totalizar pues cada uno de los lados. Entonces, este lado de acá vale 1, 2, 3, 4 y este lado vale 1, 2, 3. Entonces, como ven, pues las medidas en cada lado son iguales. Entonces, de aquí a aquí vale 7 centímetros, de aquí a aquí vale pues 7 centímetros, de aquí a aquí vale 7 centímetros. Internamente cada diagonal pues vale 5 centímetros. Bien. Y cada lado, el lado contrario, pues tiene un valor de 3 centímetros. Entonces, eso nosotros ¿cómo lo sacamos? Entonces, lo sacamos pues a partir de el teorema de Pitágoras. Bien, entonces nosotros llegamos y resolvimos cuál era el valor de la diagonal que teníamos en incógnita en este lado. Y entonces el valor de esa diagonal que tenemos en incógnita es de 5 centímetros. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Este próximo ejercicio que vamos a hacer, entonces yo sí necesito que ustedes le metan el diente a esto. Bien, entonces vamos a tratar de hacerlo entre todos. Entonces necesito que a este le apuren y le metamos el diente fuertemente porque, miren, lo que yo les decía a ustedes ahora, yo no les puedo rebajar el tema matemático. Muchas personas vienen a los procesos de capacitación de prueba saber 11 o prueba de validación con la esperanza de no ver matemáticas. Y es imposible decir, no lo vamos a hacer. Entonces, tenemos que con estos conceptos ir aprovechando y repasando otros. Bien, en este momento, por ejemplo, repasamos qué es una raíz cuadrada y repasamos cómo se despeja una raíz cuadrada Potencia. exacto, cómo despejamos una raíz cuadrada en una ecuación. Y repasamos también entonces a qué le llamamos nosotros una potencia, que tiene una potencia, que una potencia tiene entonces una base y tiene un exponente. Entonces, en un solo ejercicio nos ha servido a nosotros para hacer ciertos repasos de los primeros años del bachillerato. Bien, entonces miremos.
Miremos otro ejercicio. Se me bloqueó acá. Vamos a... Bien, ahora sí.
Bien, entonces vamos a volver a hacer, digamos, el análisis con otra vez con un ejercicio que tiene de base, digamos, una cuadrícula que me sirve a mí para tomar entonces medidas. Se me volvió a perder. Suele voltear automáticamente. Debería meterme en un curso de tecnología. Voy a tenerlo que volver a compartir porque, bueno, me esperan un minutico, resuelvo aquí el problema. Ahora sí. Listo. Un momentico. Ay, Jesús, Jesús, Jesús. Coloqué el ejercicio que no era. Esperen un minutico.
Bien. Bueno, muy bien, ahora sí. Entonces vamos a volver a mirar con base en este ejercicio. Vamos a ponerlo más grandecito. Entonces vamos a mirar este triángulo rectángulo que tenemos en esa imagen. Aquí vamos a repasar otro componente importante en matemáticas y que dentro de 8 días le vamos a dar, digamos, como otro giro. Vamos a repasar aquí un componente importante que tiene que ver con el plano cartesiano y la ubicación a través de coordenadas en un plano cartesiano. Ahorita repasamos lo que es una raíz cuadrada, cómo aproximar una raíz cuadrada y repasamos cómo despejamos una raíz cuadrada. Aquí vamos a repasar cómo nos ubicamos nosotros en un plano cartesiano. Entonces, dicho y hecho, decimos que pues un plano cartesiano es un plano de dos posiciones. Entonces, digamos, tenemos una línea vertical, una línea horizontal. Aquí tenemos entonces dos planos. Tenemos tenemos un ancho, un largo y tenemos un alto. Tenemos una ubicación en dos dimensiones. Bien, eso es un plano cartesiano. Entonces, ¿cómo nos vamos a ubicar nosotros en el plano cartesiano? Entonces dice que vamos a encontrar la hipotenusa para los triángulos formados por los vértices de cada literal. Entonces, aquí tenemos el primer vértice. El vértice A está en la posición 1,0. Entonces, en un plano cartesiano, la línea horizontal es el eje X, la línea vertical es el eje Y. Entonces yo pregunto aquí capciosamente, ¿cuánto vale el eje X? ¿Cuánto vale el eje X? ¿Cuál es el valor del eje X? A ver, ¿cuánto vale el eje X? Si tenemos el plano cartesiano, el plano cartesiano es una posición en dos dimensiones. Un lado es el lado X, el lado horizontal, y el otro es el lado Y, el lado vertical. Entonces, ¿cuánto vale el lado X? ¿Cuál es el valor del lado X? ¿Cuánto mide el lado X, mejor dicho? ¿Cuánto medirá el lado X? ¿Quién lo puede confirmar? ¿Cuánto vale el lado X? ¿Cuánto vale el lado X? A ver. A ver, John Freddy, usted que está ahí tan atento, ¿cuánto vale el lado X, John Freddy? El lado X. ¿Cuánto vale esta línea de aquí hasta acá? ¿Cuál será el valor del lado X? A ver. ¿Y cuál será el valor entonces de esta línea de aquí hasta acá? Ah, bueno, entonces en un plano cartesiano tenemos un punto cero que es el vértice cero
Y entonces hacia arriba es el eje Y, entonces a partir del vértice 0 hacia arriba es el eje Y, y a partir del vértice 0 hacia la derecha es el eje X. Quiere decir que hacia arriba en el eje Y es positivo, hacia la derecha en el eje X es positivo. Quiere decir que hacia abajo en el eje X es negativo y hacia la izquierda del eje X es negativo. Entonces solamente en este lado estamos viendo el primer cuadrante positivo del plano cartesiano. Es decir, si miramos todos los 4 cuadrantes del plano cartesiano me queda de esta manera. Entonces esto es X, esto es Y. Entonces hacia arriba en el eje Y es positivo, hacia abajo del eje Y es negativo, hacia la izquierda, hacia la derecha del eje X es positivo y hacia la izquierda del eje X es negativo. Aquí me equivoqué, esto es negativo. Entonces, hacia abajo del eje Y es negativo, hacia arriba del eje Y es positivo, hacia la derecha del eje X es positivo y hacia la izquierda del eje X es negativo. Entonces estamos mirando este cuadrante que es todo positivo. Este cuadrante, tanto el eje X como el eje Y, tiene valores positivos, sus valores son positivos. Estamos mirando pues esta área de acá, todo este lado de acá. Entonces todo ese lado, todo ese cuadrante tiene entonces un valor positivo. ¿Cuánto vale entonces el lado X según esta cuadrícula? Entonces tiene un valor de 3. ¿Cuánto vale el lado Y según esta cuadrícula? Entonces el lado Y tiene un valor de 3. Tiene 3 posiciones y aquí el lado X tiene 3 posiciones. Entonces esto me forma un cuadrado de 9 posiciones en este plano cartesiano. Entonces, acá nos ubicamos en el plano por coordenadas. Entonces, cuando hablamos de una coordenada como la coordenada A que está en la posición 1,0, estamos hablando de que primero me dan la posición del lado X, me dan la posición entonces de la dimensión X y la posición del lado Y. Como son 2 dimensiones, entonces la del lado X y la del lado Y. Entonces aquí tengo que el vértice 1,0, o sea, en X1, o sea, aquí en X1, esta es la posición 1 en X, ¿sí? Este punto aquí es 1 en X. Y 0 en Y, quiere decir que está aquí está 0 en Y, o sea, es este espacio de aquí, lo voy a borrar. Vamos a borrar esto. Entonces el vértice 1,0, ¿cuál es? El vértice 1,0 es 1 en X, 0 en Y, entonces estamos mirando este punto, este lado de acá. B, 0,2, o sea, 0 en X, 0 en X, 2 en Y, 0 en X, 2 en Y, entonces es este lado acá. Este punto aquí es 0 en X, 2 en Y. Y C, 0 en X, 0 en Y. Entonces, C es 0 en X, 0 en Y. Entonces, aquí está la posición C. Entonces, estas dos líneas que tienen, que me van a formar un triángulo rectángulo, estas dos líneas que se unen acá en C, forman un triángulo rectángulo con esta hipotenusa que atravesamos acá.
Entonces el vértice 1,0, 0,2, entonces 1,0, 0,2 y C que es el vértice, la punta, la unión de esas dos líneas con la hipotenusa forma entonces que un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Bien, esto es un triángulo rectángulo. Esto, viéndolo de esta manera, esto ya no sería pues un triángulo rectángulo acá. Esto ya no es triángulo rectángulo. Bien, triángulo rectángulo es de esta manera. Entonces, aquí tenemos, vamos a averiguar cuál es el valor de la hipotenusa. Entonces, ya tenemos unas medidas. Aquí ya hay unas medidas. Entonces, este lado mide 2. Este lado va a medir 2. Este lado mide 1. Y tenemos que encontrar entonces cuál es el valor de la hipotenusa. Entonces, para esto, pues vamos a utilizar entonces el teorema de Pitágoras como lo hicimos, como nosotros lo hicimos ahorita. Entonces, muy fácil. ¿Cómo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras? Facilito, facilito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya le dimos el valor de x a la hipotenusa. Entonces, estamos diciendo que x al cuadrado es igual, entonces démosle a los lados unas letras, que esta sea la letra A y que esta sea la letra B. Entonces démosle a los lados unas letricas. Que esta sea la letra A y que esta sea la letra B. Entonces dimos que x al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Entonces x al cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Y a qué vale? A vale 2. Entonces A vale 1, vale 2. Entonces será 2 a la 2 más b al cuadrado. ¿B qué vale? Vale 1. Entonces será 1 a la 2. Entonces hacemos la operación. 2 a la 2 ¿qué dan? 2 a la 2 da 4, pero es porque multiplicamos 2 veces el 2. 2 por 2 da 4. Más 1 a la 2 ¿qué da? 1 por 1. Y 1 por 1 da 1. Entonces, x a la 2 es igual a 4 más 1, que me da 5. Y entonces, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? X es igual a la raíz cuadrada de 5. Y entonces, ¿cómo fue? Dijimos nosotros que calculábamos una raíz cuadrada. ¿Cómo dijimos nosotros? Dos números, un número que multiplicado por sí mismo me dé 5. Y entonces empezábamos a aproximar, a ver, 1 por 1, no, 2 por 2, 2 por 2 me da 4, me llega a 5, 3 por 3, pero es que 3 por 3 ya se me pasa, entonces me quedo con el que más se aproxima a 5, o sea, el que más se aproxima a 5 es 2 por 2, quiere decir que la raíz cuadrada de 5 va a ser, la parte entera va a ser 2. Quiere decir que aquí hay unos decimales pues que no los vamos a calcular. ¿Bien? Solamente vamos a trabajar con la parte entera. Entonces la parte entera de la raíz cuadrada de 5 es 2. Quiere decir que este lado de acá vale, este lado de acá vale 2. Vamos a tomar la parte entera para no
Vamos a tomar la parte entera para no complicarnos, bien, no complicarnos mucho. Entonces, la hipotenusa formada por ese lado, pues la hipotenusa formada tiene un valor de 2. Esto tiene unos decimales, correcto. Eh, eh, esos decimales pues no los vamos a trabajar. Yo podría seguir calculando acá. Ya sé que la parte entera es 2 para llegar a 5. Yo puedo colocarle un decimal 2,1 y multiplicar 2,1 por 2,1 para saber pues cuál va a ser ese decimal que yo necesito acá. Ir buscando pues los decimales, pero pues no lo vamos a hacer, lo vamos a obviar para trabajar mejor trabajamos con los valores enteros. Entonces, de esta manera yo encontré la hipotenusa acá en este triángulo rectángulo. Entonces, aquí hemos repasado cómo me ubico yo en un triángulo rectángulo y cuáles son entonces los valores que asume el triángulo rectángulo. ¿Cuál es el lado X en un triángulo rectángulo? ¿Cuál es el lado Y en un triángulo rectángulo? ¿Para qué lado es la orientación positiva? ¿Para qué lado es la orientación negativa? Y cómo nos ubicamos con una coordenada en el triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, si yo coloco un punto aquí, si yo coloco un punto en acá, entonces, ¿qué coordenada es este punto? ¿Cuál es la coordenada en este punto? Entonces, Positivo. exacto, es positivo. Entonces, ¿cuál será el valor en X en este punto? Entonces, el valor en X, el punto está ubicado en X en 2. Entonces, el punto está ubicado, mírenlo acá, el punto está ubicado en X en 2. Entonces, ese va a ser el valor de X. ¿Y cuál va a ser el valor de Y? Entonces, miro el punto, ¿dónde está en Y? Entonces, resulta que en Y está en 2. Entonces, ese punto ahí va a ser la coordenada XY 2,2. Entonces, este punto es la coordenada 2,2. Entonces, así me voy ubicando en un plano cartesiano, muchachos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a acabar aquí la sesión de trabajo, la sesión de clase por el día de hoy. Entonces, ¿cuáles van a ser los compromisos y trabajos para esta semana? Entonces, ustedes van a hacer el segundo literal, van a hacer este ejercicio. Pero este ejercicio lo vamos a acabar la clase y vamos a presentar el ejercicio. Ese ejercicio lo vamos a presentar antes de las 12 de la noche del día de hoy. Antes de las 12 de la noche del día de hoy. Ustedes se van a quedar haciendo este ejercicio y lo envían al grupo. Entonces ustedes en el grupo lo hacen en el cuaderno, le toma una fotico y lo envía al grupo. Y usted dice, profesor, mi nombre es Margarita Rosa de Francisco y este es mi ejercicio. Entonces, ustedes desarrollan. ¿Qué tenemos que hacer de este ejercicio? Fácil, lo que hicimos ahora. Entonces, tenemos que saber cuál va a ser el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el valor de esta hipotenusa? Pero entonces,
haciendo el procedimiento. Bien, vamos a calcular el valor de la hipotenusa haciendo el procedimiento. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo? Es hacerlo cada uno antes de las 12 de la noche. Ese va a ser el primer reto, antes de las 12 de la noche. Bien, yo había enviado al grupo, ahorita vuelvo y lo reenvío, no sé si ustedes lo vieron, el material que estamos trabajando de este tema de matemáticas. Entonces, en el material que estamos trabajando para esta semana, el material que estamos trabajando de matemáticas, en ese material, entonces, ustedes van a hacer al menos uno o dos ejercicios del material en la parte de el teorema de Pitágoras. En la parte del teorema de Pitágoras van a buscar ahí los ejercicios y van a hacer al menos uno o dos ejercicios que están en el material del teorema de Pitágoras, cualquiera de los ejercicios que se encuentra ahí en el material. Bien, entonces esos van a ser los compromisos para esta semana. Primero, este ejercicio lo vamos a hacer antes de las 12 de la noche y lo van a enviar al grupo. Segundo, entonces del material que tenemos, entonces van a trabajar uno o dos ejercicios. Ojo, pues hagan al menos uno, pero hágalo. Bien, al menos haga uno de los ejercicios que tenemos del material y lo envía al grupo antes de la clase del próximo viernes, ¿vale? Esos son los compromisos esta semana. Y como siempre, muchachos, como siempre, debemos de estar sumando, restando, multiplicando y dividiendo como los dioses. Debemos de estar leyendo, y que ya eso lo sabe muy bien Laura y lo sabe muy bien Isabela, que les alabo el hecho de que han mejorado muy bien el nivel de lectura, han ido mejorando mucho el nivel de lectura. Entonces tenemos que estar leyendo como los dioses. El lunes les envío el ejercicio de lectura. Ustedes les voy a enviar un documento, ustedes lo imprimen, es una hojita nomás para la sesión de la próxima clase. El próximo viernes hagamos un ejercicio de tema de lectura crítica con textos continuos y descontinuos. Vamos a mirar entonces cómo estamos en lectura para que miremos John Freddy, miremos entonces Anderson y miremos Lady, cómo estamos en lectura y miremos también cómo estamos en análisis de imágenes para el tema de textos discontinuos. Bien, entonces ese va a ser pues nuestro trabajo para esta semana. En un momentico les envío la grabación de esta sesión de clase del día de hoy para que entonces la tengan de base, la tengan de soporte, la puedan volver a miran los procedimientos que hicimos y les sirva entonces de estudio y repaso durante la semana. Por favor, muchachos, hacer al menos un ejercicio de los que está en el material de estudio, al menos uno, por favor, al menos un hito, eso es lo que le estoy pidiendo, un hito. Bien, bueno, compañeros, no siendo más por el día de hoy, entonces, muchísimas gracias por la sesión de clase de trabajo, entonces, espero el ejercicio antes de las 12 de la noche, por eso termino la sesión de clase ya, para que ustedes hagan el ejercicio antes de las 12 de la noche y lo envíen entonces al grupo, ¿vale?
Un abracito y que descansen, muchachos. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, ¿vale? Que descansen. Que descanse, profesor. Dios lo bendiga. Gracias. A ustedes, muchachos. Ahora sí, a ver, Pedro, estamos. Ojalá lo pueda ver. Dale, mi señor, que descanse. Bueno, lo mismo.